Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 12. La enseñanza del día de hoy se titula Estamos completos en Cristo. Y vamos a leer capítulo 2, hemos venido estudiando todo Colosenses y hoy día nos toca estos 4 versículos, 5 versículos del 8 al 12. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí? Ok. Dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Y quiero introducir el tema de este día, como siempre intento hacerlo, con algunos ejemplos. Y vamos a desarrollarlo en 3 puntos, las mentiras, la verdad y las razones, que van a ser 3 puntos donde vamos a concentrar las ideas. Pero quiero introducir en la temática dando un ejemplo. ¿Han visto que a veces se echa a correr un rumor en la sociedad o en la familia? Alguien echa a correr un rumor y hay gente que le pone atención al rumor, y si ese rumor sigue y sigue el rumor, después la gente termina creyendo el rumor. No sé si lo han visto, ¿no? Eso es muy utilizado en los medios de comunicación. Hay noticias que se lanzan, hoy día Facebook es una plataforma de echar a correr rumores y la gente viene. A mí me ha pasado, he caído un montón de veces donde uno empieza a compartir cosas, que se acaba el mundo, que Trump hizo no sé qué cosa y que hay un complot. Y uno empieza a contar y a copiar ideas sin ver la fuente, sin revisar, y uno empieza a creerlo. Y después uno le anda contando a otras personas, ¿supiste lo que hizo tal persona? ¿Supiste lo que sucedió? ¡Ay, qué terrible! Y la señora empieza a afanarse y dice, ¡wow, el mundo a dónde va a llegar! Y fue todo un rumor, hermano. Pero la gente tiende a tomar las ideas, las frases y a creer ciertas cosas, tomarlas como ciertas, comenzar incluso a impactar su propia vida, su alma, su corazón, incluso a reaccionar conforme a aquel rumor, sin necesidad de sin haberlo revisado, si esto era cierto. Esto parece chistoso, ¿no? A veces, porque de repente salen cosas muy chistosas, de rumores que se echan a correr. Pero esa situación que se vive en la sociedad, la quiero utilizar porque es algo que también pasa en el pueblo de Dios. Y no centrado solo en la idea de los rumores sobre lo que pasa en el mundo, sino también respecto de nuestras convicciones, de lo que creemos. La gente a veces toma y ha tomado ideas de aquí y de allá, y ha escuchado un predicador por aquí, una filosofía por acá, una idea mística por acá, y ha hecho un collage, una combinación de convicciones que determinan su creencia y terminan determinando su vida, su práctica. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, pero ha ido cambiando la idea sobre las creencias en nuestra cultura. La gente hoy día, con esta idea postmoderna, no importa lo que tú creas, sino lo que importa es que tú creas. La gente le da más valor, hermanos, a la fe que al contenido de la fe. Y es impresionante. Hoy el contenido de la fe vale menos que la fe. Y es muy típico. A la gente te dice, mira, si lo que importa es que tú tengas fe, no importa lo que creas, pero ten fe. ¿Se han fijado en eso, hermanos? La gente está muy acostumbrada que no importa lo que sea la sustancia de lo que estamos creyendo, lo importante es tener fe en algo. Y esa mentira la ha puesto Satanás, y esa mentira es justamente lo que en Colosenses Pablo estaba intentando corregir. Vimos desde el inicio cómo la preeminencia de Cristo en la resurrección, en la restauración, en muchos puntos que vimos todo el capítulo 1, que son base para el sermón de hoy día, nos muestra cómo el misticismo, la superstición,
las ideas sobre el legalismo judaizante se habían mezclado con un poco de cristianismo. Y todavía dentro de las iglesias en nuestro país, que tengo la oportunidad de conocer un poco más, por supuesto, se da esta mezcla, que los creyentes tienen este abrazo del cristianismo, aman a Jesús, creen en Jesús, pero también están mixturando con algunas otras creencias. Por ejemplo, por ahí puede salir un creyente que le dice, sí, se despide de una persona y dice, sí, que tengas suerte. ¿Han escuchado eso? Todavía hay creyentes que le desean suerte a la gente, como si el azar fuera quien controla nuestras vidas. La suerte, el azar, no controla nuestras vidas. ¿Quién lo controla? Un Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas. No hay suerte para los creyentes. Para los creyentes hay propósitos. Para los creyentes hay principios. Para los creyentes hay caminos por Dios establecidos. Entonces, las personas, a pesar de que se interesan respecto de Cristo, muchas veces están engañadas porque han mixturado sus creencias, han mezclado sus creencias, y si las pudiésemos poner en un pizarrón, es un collage. Y la idea de Pablo en Colosenses es tratar de ir sacando las imágenes, las ideas, los conceptos que están errados, para ir poniendo las ideas, los conceptos, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está intentando corregir en la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque esa falta de entendimiento, esa falta de comprensión de la doctrina, de la sana doctrina, llevó a la iglesia a prácticas erradas. Cuando usted observa en un creyente prácticas erradas, es porque sus creencias están mal. Entonces, para corregir una práctica, lo primero que hay que hacer es corregir las creencias, sus convicciones. Lo mismo con nuestros hijos. Las prácticas erradas, como también en nuestra vida, se corrigen primero trabajando en el corazón, donde están las ideas principales del ser. Y ahí es donde Pablo está apuntando. Entonces, ¿qué quiero concentrarme hoy día? Más que tratar todas las prácticas erradas, que Pablo después comienza a tratarlas en los versículos que siguen adelante, después de salir de los indicativos. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada? Que toda la indicación de la doctrina después pasa a los imperativos. Pablo siempre hace esta bisagra de indicaciones a imperativos. Y ahora estamos entrando en los imperativos, como la semana pasada. Pero hoy día vamos a tratar esta idea de la mezcla. Cuán importante es depurar nuestra idea, cuán importante es depurar nuestra convicción, porque esa convicción errada pudiese estar permaneciendo en nosotros e impidiéndonos vivir la vida que Cristo quiere. Entonces, lo que los falsos maestros estaban haciendo en Colosas no era decirle a los creyentes, ¿sabes qué? Jesús no salva. Los falsos maestros no le estaban diciendo a los colosenses, Cristo no resucitó. Ellos no le estaban diciendo que Jesús no era hijo de Dios, los falsos maestros en Colosas. ¿Qué es lo que los falsos maestros estaban diciéndoles? Que Cristo era verdad, pero Cristo no era suficiente. Que ellos necesitaban algo más que Cristo. Que ellos necesitaban alguna herramienta externa, algo que el hombre ha creado, algo que el hombre ha desarrollado, y que Cristo no era suficiente. Eso pasa muchas veces dentro de las iglesias. Las personas que están en la iglesia y que dicen y decimos amar a Jesús y que Jesús es importante para nuestras vidas, muchas veces nuestra falta profunda de convicciones nos lleva justamente a desesperarnos en realidades, porque esto no pasa en el día a día. Cuando hay presiones en la vida, cuando hay necesidades, los creyentes que sabemos que Dios es poderoso, que sabemos que Cristo es suficiente, que podemos saber que Él es capaz de cualquier cosa, que Él puede cambiar cualquier situación, cuando viene la presión, nuestras convicciones son presionadas y somos empujados a buscar alternativas. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Nos somos empujados a buscar alternativas porque nuestra fe no es suficiente en ese Cristo suficiente que puede restaurar y redimir todas las cosas. Y ese es el problema base, y toda la carta a los Colosenses, hermanos, si usted la estudia bien, está justamente planteada en un contexto donde la iglesia, hermanos, no era una iglesia que estaba en paganismo.
No era una iglesia que estaba volcada al paganismo y que estaba negando la resurrección de Cristo y que Cristo era el Señor. El problema de ellos es que ellos estaban mezclando cosas. Cristo más algo no es igual a Cristo. Y eso es importante. Que usted debe grabarlo en su corazón. Cristo más algo ya no es Cristo. Cristo es suficiente. Entonces, Pablo les está alertando a personas que están oyendo, que están recibiendo y están afirmando cosas que ellos han ido absorbiendo. Este tipo de problemas es lo que quiero que tratemos hoy día. Por eso esos 3 puntos: las mentiras, la verdad y las razones. Vamos entonces primero a tratar el punto de las mentiras. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo primero que aparece ahí es un llamado de atención. Es un cuidado, hermano. Pongan atención. Porque de repente nos pasa, hermanos, que somos esos creyentes que vivimos con los labios, ese síndrome, ¿se acuerdan? El síndrome de los labios separados. ¿Cuál es el síndrome de los labios separados? La boca abierta. Y no estamos atentos, hermanos, de lo que pasa. No estamos atentos de lo que estamos escuchando. No estamos atentos de lo que estamos convenciéndonos. No estamos depurando lo que oímos. Y estamos tragándonos muchas veces muchísimas mentiras. Y por eso Pablo está poniendo ahí atención, tengan cuidado. Los creyentes tenemos que estar atentos. Jesús dijo: velad, orad, para que no entréis en tentación. Hay un llamado de atención a estar alertas. Porque es muy fácil que nuestra mente divague. Nuestra lucha, hermanos, es contra nuestra propia convicción en la creencia de que Cristo es Señor y Señor de todas las cosas. A pesar de que podemos creerlo en nuestra mente, hay una lucha permanente en ese sentido. ¿Y de qué nos está alertando? Él dice ahí que nadie os engañe por medio de filosofías. Atención aquí sí. No significa que la filosofía o el estudio del saber en sí mismo es malo. No toda filosofía es mala, sino que el problema es que la filosofía que a ellos le estaban hablando estaba en contra de la Escritura. Esto que Pablo está diciendo ahí no es un antiintelectualismo, no significa que no tenemos que pensar, no significa que no tenemos que razonar y estructurar y meditar y extraer de la Biblia principios, por ejemplo. Alguien podría decir: si no está escrito literalmente en la Biblia, yo no lo vivo. Entonces fumar, como no está escrito en la Biblia, yo fumo. Pero hay principios. Pero es que eso es filosofía. Son pensamientos suyos. Eso es antiintelectualismo, no creer que ahí hay un montón de riqueza y que Dios nos permite pensar y aplicar. No está diciendo que toda filosofía es mala y que la tenemos que rechazar de plano por ser filosofía. Yo vengo de una escuela de niños donde nos decían, en el fondo, ¿cuál era la idea? Oye, estudiar filosofía es pecado, hermano. ¿Cómo hacer eso? No es de plano estudiar filosofía lo malo. Es creer las filosofías. Y tenemos que tener suficiente conocimiento. Y ahí es donde hay un desafío para la iglesia, hermano. Los cristianos tenemos que meternos con la Escritura. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que aprender a tener los filtros en nuestra propia mente y corazón. Y si hay duda, tenemos la iglesia, tenemos hermanos maduros que conocen quizás un poco más que uno para poder preguntar y poder filtrar las filosofías que hay en este mundo. Porque usted se pone en el televisor. Cuando usted es instruido, a mí me pasó cuando tuve la capacidad de estudiar un poco estos temas de las filosofías. Cuando me pongo a ver televisión y pongo a ver los comerciales, ya ni veo los comerciales, hermano, veo la filosofía. Y veo los principios que ahí saltan y saltan y digo, qué peligrosa paga esta cuestión. Porque está lleno de filosofía, hermano. Y principios que están siendo tragados por las personas. Por eso es importante, hermano, tener siempre cuidado con lo que las personas están enseñando y tener cuidado con lo que estamos escuchando. Tener cuidado de la pureza del mensaje. Y eso es lo que Pablo está advirtiéndole a los colosenses.
porque ellos comenzaron a creer cosas que se apartaron de la pura verdad del Evangelio, la doctrina de los apóstoles. Pero hermanos, lamentablemente todavía hay muy poca capacidad de discernimiento. Hay un desafío para la iglesia de aprender a discernir conforme a las Escrituras. Si usted se fija, ahí también el texto dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Estuve investigando un poco respecto de la idea de rudimentos y hay tres posibles interpretaciones de ese texto, de esa palabra en particular que aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra que está ahí hace referencia en primera instancia a principios que forman el mundo, como por ejemplo en la filosofía griega. ¿Qué creían los griegos? Que el mundo era una combinación de aire, agua, fuego y tierra. Claramente, entonces Pablo no se está refiriendo a ese punto porque en el contexto se cae. También rudimentos se puede referir a las normas religiosas, por ejemplo, lo que los judíos creían, al tipo de prácticas, a los calendarios, al tipo de alimentación que ellos tenían que tener, a cómo tenían que hacerse los rituales. Entonces, quizás Pablo se podía estar refiriendo a ese tipo de rudimentos. Tampoco. Yo me inclino más a pensar, por el contexto, y como Pablo también en las cartas paralelas, como en el caso de Efesios, también trata el punto, es que rudimentos se está refiriendo a poderes espirituales, a fuerzas malignas que operan en el mundo y que permiten e influencian que se desarrollen estas filosofías. Y ahí hay un tema interesante, hermanos, y muy trascendental para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que en el mundo hay fuerzas malignas. Está Dios, sus ángeles, está su iglesia, están los seres humanos que no conocen a Cristo, pero también está Satanás y están los demonios. Y los demonios, Satanás, trabajan, hermanos, trabajan influenciando y trayendo principios a este mundo. Ellos tenían una cultura espiritualizada, los colosenses. Ellos vivían en una era de misticismo, ellos vivían en una era espiritualizada. Por lo tanto, siempre las cosas, había un fenómeno climático y lo asociaban a fuerzas espirituales. Claro, los que somos hoy día del siglo XX, XXI, tenemos hoy día un rechazo a esa idea. ¿Por qué? Porque decíamos, no, ellos creían eso porque eran un poco ignorantes, hermano. La ciencia no había avanzado tanto, pero el problema nuestro, a veces, es que caímos en el lado opuesto. Nos quedamos con la idea del positivismo, nos quedamos con esa idea de que la ciencia, que la capacidad del hombre científico iba a responder todas las cosas. Eso se cayó. Ya la gente no está creyendo tanto en la ciencia y como se les cayó el misticismo, se les cayó la religiosidad, se les cayó la ciencia, hoy día la gente cree lo que ellos quieren creer. Lo que es bueno para ti, si te hace bien, créelo. ¿Has escuchado eso, hermano? Si a usted le hace bien ir a la iglesia evangélica, vaya, no hay problema. Vaya, le hace bien, le va a hacer bien a usted y a sus hijos. No, yo estoy bien, dicen, yo estoy bien. Esta idea, hermano, de que la ciencia lo explica todo, que la materia lo explica todo, es un alejamiento a la visión, a la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica nos muestra que sí hay fuerzas del mal, que sí está Satanás y sus demonios tratando de influenciar este mundo. Y hay una guerra ahí, hay una guerra que se está librando, es una guerra ganada, pero es una guerra al fin. Y eso es importante entenderlo. Miren, incluso hay gente que trata de separar estos temas. Si a usted a un astrónomo le dice, sí que usted es astrólogo. No, te diría, ¿cómo se le ocurre? No, yo soy científico. Yo soy pura ciencia, no creo en el misticismo. La verdad que todas las personas de este planeta, hermano, tienen creencias. Todos son creyentes. Nadie se basa solo en evidencia. Incluso las evidencias las interpretan a la luz de sus creencias. Toda la gente le pasa eso. Y la Biblia dice, de hecho en el verso 10, que Cristo es cabeza de todo principado y potestad. Pablo está refiriendo en ese contexto que hay fuerzas del mal, hay demonios que están detrás de todo. Y a veces nosotros estamos tragándonos ideas que las potestades de Satanás, del enemigo, han tratado y han puesto en la cultura. Principios que son antibíblicos. Algunas personas dicen, no, es que fue un demonio, y dicen, no, eso es absurdo. Otras personas reaccionan todo lo contrario. En cualquier cosa ven demonio, hermano.
Aparece la suegra y ya, al tiro, se imaginan que cosa rara. La Biblia dice en Efesios, hermanos, 6:12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso Pablo está diciendo, cuidado, atención, pongan atención, porque hay principios demoníacos trabajando, hay mentiras en todas las plataformas y estratos de la cultura, y los creyentes están ajenos a esa verdad. Están poniendo poca atención, estamos llenos de una cultura mentirosa y que nos vende ideas, nos vende futuros, nos vende maneras de vida que están en contra de la palabra y distorsionan la verdad. Por eso tenemos que poner mucha atención, pero también ser sobrios. No va a salir de aquí, hermano, se va a tropezar ahí y reprender al espíritu de zancadilla, por hermano. ¿Cierto? Hay personas que después andan viendo demonios por todos lados, tampoco es así. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque al final, aunque hay demonios, todo está bajo la soberanía de Dios. Nada puede superar a nuestro Dios soberano. Ellos no van a ir más allá. Es más, no podemos ser tentados más allá de lo que podemos resistir, porque Dios juntamente con la prueba da la salida. Él no nos deja que Satanás nos toque si es que Él no quiere, si es que Dios no quiere. Entonces tenemos que comprender el escenario en el cual como creyentes nos estamos moviendo. Uno de los trucos más potentes del diablo, ¿sabe cuál es? Hacer creer a los cristianos que Él no está. Y como que no estuviera, como que la realidad espiritual de los demonios, las mentiras y todo esto no existe. Y que es Dios y nosotros y nadie más. Y muchas veces caemos en las trampas de Satanás por no darnos cuenta, por no estar atentos de que hay cosas. Recuerdo tiempo atrás, años, bastantes años atrás en nuestra relación con mi esposa, que cuando venía el domingo en la mañana y íbamos a ir para el culto, peleábamos. Pero era sagrado, como el domingo. O sea, el domingo en la mañana por algo nos peleábamos. Y cuando íbamos a la iglesia peleados. Y después pasaba, y el otro domingo pasaba, y el otro domingo pasaba. Ay, ¿por qué el domingo? ¿Y por qué no nos pasa el lunes en la mañana, nos pasa el martes, nos pasa el domingo? Hasta que nos cayó la teja. Satanás siempre buscaba la manera de hacernos tropezar. Y funcionaba. ¿Por qué? Porque ¿cómo andábamos nosotros? Con el síndrome de los labios separados. Porque desconocemos cómo Él trabaja. Porque no nos damos cuenta que hay potestades, que hay demonios, que trabajan detrás de todo lo que los creyentes intentan hacer. Por eso, hermanos, Colosenses 2:15 dice: y despojando Cristo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese texto nos muestra que Cristo venció a aquellas potestades. Ellos no tienen dominio sobre nosotros, pero nos pueden influenciar, hermanos. La semana conversaba con una hermana sobre esos estratos de cómo Satanás trabaja, que él ya no nos posee, pero nos puede influenciar y puede llegar a controlar a un cristiano con puras mentiras, usando sus propias pasiones. ¿Nos conocen, hermano? Las mujeres me van a entender muy bien con esto. Hermana, cuando usted conoce a su hombre, su esposo o a su hijo, lo que sea, usted sabe que si usted le dice ciertas cositas de cierta manera, él va a reaccionar de cierta manera, ¿cierto? ¿Funciona o no funciona? Usted sabe cómo decirlo y cuándo decirlo, ¿cierto? Sí, no se haga, ¿cierto? Sí, sí funciona, sí es una forma. Yo no estoy juzgando su corazón pecaminoso, solo estoy hablando del hecho. Porque usted sabe que haciendo ciertas cosas, poniendo ciertas caras, tirando ciertas ideas, reaccionando de cierta forma, usted va a generar, usted no está manejando la reacción, pero usted está generando la reacción. ¿Usted cree que Satanás y los demonios no le conocen a usted? ¿No sabe cuáles son sus temores? ¿No sabe cuáles son sus debilidades? Satanás trabaja. Y como creyentes tenemos que abrazar la verdad, agarrarnos de la verdad, buscar la verdad, someternos a ella y resistir al diablo. Lo dice Santiago 4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros.
Y no se refiere a que usted salga ahí y se ponga a echar fuera demonios, a tirar patadas en el aire espirituales, esas cosas ridículas que de repente, un charchazo espiritual para que salga un demonio. Como de repente salen videos por ahí de cosas muy ridículas. No es así. ¿Cómo se resiste el diablo, hermano? Creyendo la verdad, creyendo la palabra, sometiéndose al Señor, depurando nuestras convicciones, sacando las mentiras, abrazando la verdad, viviendo en la verdad. Así se resiste a Satanás y el diablo tiene que huir de nosotros y reprenderlo, hermanos. Por eso, Pablo está alertando a la iglesia que a pesar de que los creyentes puedan ser convencidos de ciertas verdades del Evangelio y de que Cristo es su Señor, hay un problema a veces en nuestro corazón que mixturamos y empezamos a creer mentiras y a vivir conforme a esas mentiras. Por eso Pablo aclara el punto con la verdad. ¿Cómo se contrarresta las mentiras? Con la verdad. ¿Cómo se sale de un problema mentiroso? Con la verdad. Y por eso Pablo pone los puntos sobre las i. Verso 9 y 10. Porque en Cristo, dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, los colosenses estaban teniendo culto a los ángeles. Como estaban en un contexto histórico-cultural de mucho misticismo y ángeles, habían agarrado una onda de que habían ciertos demonios poderosos y que habían ángeles que tenían que traer a los ángeles para que los ángeles los defendieran, hermano. Porque estaban en toda esa cultura de andar echando fuera demonios. Veían demonios por todos lados y andaban pidiendo ángeles, haciendo culto a los ángeles porque ellos necesitaban algo más que Cristo para enfrentar al diablo. Todavía hay creyentes que dicen, cúbreme con tu sangre, Señor. Como si la sangre nos cubriera de poder. La sangre no es para eso, hermano. La sangre es para el perdón de nuestros pecados. Y porque somos perdonados, hijos de Dios, Él nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del mal. Pero la sangre no es un campo de fuerza, ¿no? Esas cosas que abrazamos, esas mentiras que abrazamos, generan un problema de que no creemos en la palabra tal y como fue entregada. La semana pasada les hablé de ese rechazo que la gente tiene, los jóvenes hoy día, sobre todas las tradiciones, a lo que se nos enseñó desde pequeño, a lo que siempre se ha dicho, y la gente anda buscando cosas nuevas. Hoy día con la internet, Facebook, un predicador por aquí, un predicador por allá, y siempre buscando, y la gente habla siempre de lo último que escuchó, pero sus convicciones no son sólidas. No hay solidez en sus convicciones, porque no abrazan la tradición y lo que siempre Cristo ha dicho en su palabra. Estos colosenses se les predicó a Cristo, se les dijo que Cristo era suficiente, que Cristo les iba a redimir, que Cristo les iba a santificar, que Cristo era todo y suficiente para sus vidas, pero ellos no. Ante la presión, ante la influencia de las malas enseñanzas, ellos comenzaron a abrazar nuevas ideas. ¿Qué nos está diciendo este texto, hermano? Que Cristo es la cabeza, ¿cierto? Cristo es cabeza, Él es la plenitud de la deidad. Esto es muy importante. Yo no sé si usted lo logra abrazar esta idea grande, que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, todo lo que Él puede hacer, toda esa capacidad de Dios, ¿dónde estaba? En Cristo. ¿Quiere decir que Cristo podía crear ex nihilo, o sea, de la nada? Sí, Él podría. ¿Cree usted que Cristo podía resucitar un muerto? Sí, Él podía y puede. ¿Cree que Él puede transformar una vida? Sí, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero hay personas que lo pueden saber aquí, pero cuando viene la presión, buscan alternativas. ¿Lo ves? No creen que está toda la plenitud. Pueden creer que Jesús es Dios, pero no comprenden que en Cristo y a través de Cristo todo el poder, todos los atributos de Dios se manifiestan. Y Cristo es suficiente para resolver toda nuestra vida.
Todo. Absolutamente todo. Pero hermanos, esa es una tendencia nuestra. Recuerda a los apóstoles. Ellos también dudaron. Ellos también lo estaban viendo. Vieron el poder, vieron cosas increíbles que Cristo hacía. Ellos entendían. Cuando Pedro le preguntó, ¿y quién crees tú que yo soy? Tú eres el Cristo. ¡Wow! Tremenda respuesta. Dijo, tú eres el Cristo. Y eso fue maravilloso. Pero al ratito ya estaba dudando. Felipe le dijo, sí, yo creo que tú eres tremendo, poderoso, pero ¿nos muestras al Padre? Pero Felipe, yo soy la plenitud de la deidad. Yo soy la plenitud de la deidad. A veces este mensaje cuesta ser creído porque estamos llenos de otras filosofías aquí que hay que depurar, hay que renunciar para que la verdad de la palabra se establezca en nuestro corazón. ¿Saben, hermanos, cuál es la real lucha de nosotros? Lo puedes poner ahí en pantalla, hermano. ¿Cuál es la lucha? Nuestra gran lucha no es amar a Cristo. Nuestra gran lucha es amar solo a Cristo. El problema de la iglesia es ese. No es amar a Cristo. Si yo le pregunto a usted, me pregunta a mí si amamos a Cristo, pero pastor, pero por supuesto, ¿cómo no voy a amar a mi Salvador? Él murió por mis pecados, Él me salvó, me dio el cielo, pero no lo amas solo a Él. Amas otras ideas, amas otros proyectos de vida y no siempre lo que Cristo quiere. La lucha de la iglesia siempre va a ser un problema de amor. El pecado es cosa de amores, también dicen los teólogos, ¿no? Y amar a Cristo, solo a Cristo y lo que Él dice, esa es nuestra lucha. Y lo vamos a aplicar en la relación de pareja. Cuando una persona está enamorada de otra, ¿se acuerda en la juventud? ¿Se acuerda? Lo que él decía, eso era. ¿Cierto? Lo que tú quieras, mi amor. No, lo que tú quieras, mi amor. No, eso, no. Cállense, él dice la verdad. Cállate. No, él tiene razón. ¿Por qué? Porque uno está enamorado. Claro, el problema es que está enamorado un pecador. Cristo no es pecador. Cristo siempre dice la verdad. Cristo siempre es justo. Cristo es verdadero. Él no miente y Él tiene poder para cumplir lo que Él dice. ¿Por qué amamos otras verdades? Porque no solo a Él. Porque la ciencia debe ser nuestra respuesta. Y no soy anticientífico. Yo estudié ingeniería. Yo no soy anticientífico. Yo creo en el método científico. Pero la palabra Cristo es suficiente. ¿Lo estamos viendo en mi familia? El problema, nuestra lucha es amar solo a Cristo. Entrar en esto, digamos, es el camino fácil. Cristo nos salvó, Cristo. El tema es permanecer en ese amor. Jesús oró para que mi amor permanezca en vosotros, que me amen y cada día más. Y amarlo a Él es amar sus verdades. Amarlo a Él es amar su palabra. Y el tema es dejar de escuchar a otros. Usted sabe cómo ganan terreno los patas negras. ¿Usted entiende ese término, no? No estoy hablando en cosas extrañas. ¿Cómo ganan terreno los patas negras? Hablando. Poniendo ideas en la mente de las personas. ¿Cómo gana terreno Satanás en la mente de un cristiano? Poniendo ideas. Ideas. No, si yo sé que el Señor está conmigo y Él me va a acompañar. Prendiendo las luces. No, si el Señor está conmigo. Cierra bien. ¿Lo estamos viendo, amados? Jesús es suficiente para su vida. Cristo es suficiente para transformar toda su realidad. Hay que ser paciente. Hay que esperar y permanecer en Él, porque Él cumple. Él cumple. Nuestro Señor cumple. Nuestro tema entonces, si lo aplicamos al tema del ejercicio, ¿qué pasa si Arturo Valdenito se pone a correr los 21K? No llegan ni a los 0,0K, 0,004K. Quedamos sin pastor. Exactamente.
porque acondicionamiento físico ya no lo tengo. Si aplicamos esa analogía del acondicionamiento físico y que algunos no son capaces de correr y quedar bien parados corriendo 50 metros, hay cristianos, hermanos, que no son capaces de correr 50 metros en su vida espiritual, porque se acaban, se cansan, no permanecen en la verdad. Jesús te dijo que Él iba a hacer algo, y lo creo. Saliste convencido del culto, no, si el Señor, y en la tarde ya estás pensando, ¿por qué le creíste al diablo otra vez? O volviste a creer mentiras y ya estás dudando. Y ese Señor suficiente ya no lo es para ti. Puede ser para otros, pero para ti no. Jesús es real, hermanos. Jesús vive. Jesús reina. Jesús gobierna todas las cosas. Jesús cumplirá su pacto. Jesús cumple su promesa. ¿Lo creas o no? Él es real. Y Él estaba diciendo a los de Colosas, hermanos, no crean esas mentiras. No traten de resolver su vida a través de esas mentiras que la filosofía, los huecas sutilezas que tienen apariencia de piedad. De hecho, más adelante, los versos siguientes dicen, tienen apariencia de piedad, pero no tienen capacidad contra el contra el pecado, hermano, de nuestro cuerpo. Contra esta tendencia. Pablo le está diciendo a la iglesia que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, que estamos completos en Él, hermano. Completo. ¿Qué significa completo? Además de un hot dog con... Sí, ya les dio hambre, hermano. Hay empanadas a la salida, así que no se preocupe. Jesús decía... Ustedes están completos. Ahora, ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué motivo Pablo viene una y otra vez y viene y les recuerda? ¿Por qué les recuerda que están completos, que en Cristo es suficiente? Porque Pablo sabe que en el fondo nosotros como creyentes dudamos. Por eso tenemos que escuchar 1000 veces esto. Se nos tiene que repetir, nos tienen que recordar que Cristo es suficiente. Porque a pesar de que podemos salir hoy día aquí, en el fondo de nuestro corazón dudamos, hermanos. Y tenemos que tomar una decisión y renunciar a esa incredulidad. La incredulidad es pecado, no dudar. Pero permanecemos incrédulos muchas veces en áreas de nuestra vida. Tenemos que rendir y pedir perdón al Señor. Hay personas que dejan las cosas en las manos del Señor. Se dan la vuelta y están así con un espejo retrovisor mirando. A ver si el Señor las toma o no las toma. Y están ansiosos para ver si el Señor de verdad lo va a hacer. Y si cuando pasan los días y ven como que el Señor no hizo nada, le dicen, Señor, me la pasas de vuelta porque yo voy a hacer algo. Eso es lo que Dios quiere evitar. No significa que no tenemos que hacer nada, significa que tenemos que depositar nuestra confianza totalmente en el Señor. Por eso Pablo, para contrarrestar estas ideas, trata la verdad y les da razones, hermanos. El tercer punto son las razones que tienen que fundamentar nuestras convicciones, porque nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe no es un salto al vacío. Eso es una locura, lo que algunos filósofos cristianos incluso tiraron ahí en el siglo XIX de un salto al vacío, no lo es. Nuestra creencia es sólida en cosas hechas, históricas, concretas que el Señor hizo. Colosenses 2, 11 al 12 dice, en Él, hermanos, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí hay 3 ideas muy importantes que deben ser fundamentales en la convicción de un creyente. Usted, hermano, ha sido circuncidado juntamente con Cristo. Usted, hermano, ha sido sepultado con Cristo. Y usted también ha sido resucitado con Cristo. Esas 3 cosas fueron hechas. Fueron hechas. Y tenemos que abrazarlas y creerlas. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando habla de circuncidados, la circuncisión... Lo explico por si hay alguien que no lo sepa, hermano. La circuncisión es el corte del prepucio de los niños al 8º día por mandato del Señor en los israelitas para señal externa de un
pacto, de un compromiso que Dios quería con su pueblo. Y los varoncitos tenían que ser circuncidados para establecer sobre su vida aquellas promesas que el Dios había dado a este pueblo. Entonces, la metáfora de la circuncisión para nosotros en Cristo es justamente refiere a que nosotros morimos. ¿Por qué? Porque la circuncisión era cortar prepucio como símbolo de la alianza, era cortar de nosotros, sacar carne, y eso significa morir, porque esa carne cuando se corta se muere, se desconecta del proceso irrigatorio del cuerpo y se muere. El cortar el prepucio significaba que esa carne, ese cuerpo se moría, salía de nosotros. Esa muerte sale, se separa de nosotros. Ese simbolismo es como si nosotros estuviéramos tirando, cortando fuera de nuestras vidas las cosas que son pecaminosas. Esa es la metáfora que se está representando. Es señal de muerte de nuestra carne. Entonces Pablo está diciendo que nosotros en Cristo, Él arrancó de nosotros el pecado. ¡Wow! Yo no sé si usted lo ve eso, si no lo aprecia. Él arrancó de nosotros toda pecaminosidad. Y pastor, ¿y por qué peco? Porque eso está en la carne, en los miembros. Pero la culpabilidad, la relación con Él, lo que eso está frente a Dios, eso fue quitado. Y por eso hoy día podemos decidir, hermanos. Hoy día no necesitamos otro remedio para transformar nuestra pecaminosidad que Cristo. Toda pecaminosidad en nosotros puede ser vencida porque Cristo está en nosotros. Pastor, lo que pasa es que yo lo he intentado y no he podido, pastor. Sigo drogándome con leche nido, pastor. Sigo, pastor, cayendo en este mismo pecado. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida, sin duda, sin duda. Mas el Señor dice, yo corté de ti aquel pecado, ya no debe controlarte. Tienes la oportunidad de decidir. Hoy día puedes verlo, hoy día puedes estar frente al pecado, decidir no hacerlo y yo te ayudo. Pero tenemos que enfrentar eso, tenemos que enfrentar esa realidad. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso ya no es inevitable no pecar. Antes, sin Cristo, era inevitable. Hermano, hoy día en Cristo es evitable. ¿Por qué? Porque Él cortó ese poder del pecado, de la muerte en nuestras vidas. O sea, es posible, hermano, no pecar. Es posible. En todo, pastor, no, estamos en un proceso de santificación, pero estamos hablando del día a día, enfrentar el pecado. Es posible, hermano, no pecar. Por eso Él dice que hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Se cortó esa conexión del pecado que gobernaba nuestras vidas. Hoy día se cortó y podemos enfrentar el pecado y vencer por la gracia de Jesús. Segundo, sepultados. Sepultados. ¿Qué es el bautismo, hermanos? Es un símbolo de sepultación. El bautismo formaliza la muerte, o como que la sacramenta, la pone en el papel, la pone real. Cristo, nosotros morimos con Cristo, estamos muertos en la cruz, como dice Pablo, pero el acto externo de aquella muerte, la sacralización de ese acto, es que nosotros somos sumergidos en las aguas. Y eso está representando externamente lo que Cristo hizo. Usted y yo, hermanos, morimos juntamente con Cristo en la cruz. Yo no estuve ahí físicamente, pero todos mis pecados, todas mis faltas, todos sus pecados, todas sus faltas estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Todo lo que usted hizo, todo lo que yo he hecho, estuvo en la cruz. Y morimos en la cruz. Y fuimos condenados en aquella cruz. Usted y yo morimos con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Así como la sepultación de Cristo sacramentó su muerte, la muerte de Cristo, el bautismo sacramenta nuestra muerte al pecado. Es una formalización externa de algo que Cristo hizo. Morimos al pecado, hermano, morimos a esa realidad. Romanos 6:4 es nuestra esperanza, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, hermano, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios por eso. Fuimos circuncidados, se cortó ese poder. Podemos decidir enfrentarnos al pecado, que es la circuncisión, pero también morimos, hermanos, morimos con Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados para levantarnos a una nueva vida dependiente del Señor. Cuando somos entonces sumergidos en el bautismo, en ese ritual visible, se está representando este acto espiritual de que la vida antigua desaparece y viene una nueva vida en Jesús. Viva esa vida, hermano, viva esa vida, hermano, vívala. Y el tercer punto y final, resucitados. Pablo está aplicando la vida de Cristo a nosotros. No es un relato para que digamos, wow, qué espectacular la muerte de Jesús. No es para que vayamos ahí a ver la película y digamos, wow, qué tremendo lo que el Señor hizo. Oh, qué tremendo, qué doloroso, qué impresionante lo que el Señor hizo. ¿Sabe qué? Pablo nos está contándonos una historia para que veamos la historia como en una película. Pablo nos está contando esta historia para que entendamos que esa historia de Cristo es nuestra historia. Su historia, la historia de Jesús es mi historia. La historia de Jesús es su historia, porque usted estaba ahí. No solo Cristo estaba en la cruz, usted también. La historia de nuestro Señor es la historia de su vida. Porque con Él usted fue circuncidado, con Él usted fue muerto y con Él resucita. No es una historia lejana para los creyentes, tiene que ser abrazada en su corazón. Y lo que nos anima a vencer el pecado, lo que nos anima a la transformación, lo que nos anima a servir a Cristo, es que esa historia es nuestra. Lo hizo por nosotros, lo hizo por nosotros. Y dice la Escritura que Pablo entonces le estaba diciendo a los colosenses, hermanos, no crean mentiras, no abracen mentiras. Cristo es suficiente para vencer sus temores. Cristo es suficiente para vencer sus ansiedades. Cristo es suficiente para vencer pecaminosidades. No crean a otros, no agreguen más. Cristo es suficiente. Con Él fueron circuncidados, con Él están muertos. Y hermanos, y ahora están resucitados para nueva vida. Él puede transformar su corazón, duro como de piedra que tenemos, hermano, pero puede hacerlo. Romanos 8:11 dice, hermoso texto. Ponga mucha atención aquí. Y si, como condicional, ¿no? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Sabía usted, hermano, que si usted es hijo de Dios, hija de Dios, hay un Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que mora en usted? Y si ese Espíritu que mora en usted y es el mismo que levantó a Cristo Jesús, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese Espíritu, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, les da vida. Y esto no está hablando solo de la resurrección futura, porque Pablo en el contexto de Colosenses no está hablando de la resurrección futura, está hablando de la resurrección que ya se produjo en su unión con Cristo. Personas piensan solo en la resurrección en la segunda venida, pero ya estamos resucitados con Cristo, estamos con vida nueva, hermano. Usted murió y resucitó con Cristo para vida nueva, para una vida diferente, para vivir venciendo la maldad y siendo instrumento de glorificación de Dios en este mundo. Vive para eso. Y eso lo hizo Cristo en la cruz. Y aquí hay una promesa, hermano, tremenda. Él le da vida a su espíritu. Él le da vida a su cuerpo mortal.
Él puede vivificar. Por eso hay personas que pueden estar enfermas, con achaques, pero hay un gozo, hay una fuerza que viene del corazón, porque el cuerpo se vivifica, hermano, se vivifica completamente. Entonces, ¿por qué entonces tenemos que oír esto siempre? Porque dudamos. Y esta iglesia de Colosas tenía que corregir esto en su corazón. La vida nuestra va a ser distinta cuando también corrijamos en nuestro corazón estos errores. Y quiero terminar con Filipenses 3, del 8 al 14. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué estaba diciendo ahí Pablo? ¿Por qué él a los filipenses les trata de decir esto? Porque hay cosas, hermanos, que el Señor ha hecho y que son suficientes para poder enfocar nuestra vida. Él nos libertó del pecado. Nuestras culpas ya no están. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Jesús. No se enraíce en eso entonces. Crea en Cristo. Viva la vida que el Señor quiere. Sírvale. Trabaje por el Señor. Haga lo que Él dice en su vida. No le crea a los cuentos que andan por ahí. Créale al Señor, hermano. Su vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el Señor lo promete. Amén. Lo va a abrazar en su corazón. Entonces, hermanos, diga conmigo, estoy completo en Cristo Jesús. Él es mi Señor. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor. Te alabamos, Señor.